Estamos en vivo a través de la señal de DNews para América Latina. Hoy vamos a conversar en este momento de un tema bastante importante, un tema que ha creado polémica, diferentes matrices de opinión y donde seguramente para el momento en el que nos aprendamos cómo responder, las respuestas serán distintas. Para ello, nos vamos a conversar con una voz autorizada. Ella es la ministra de Educación en Ecuador, Alegría Crespo, quien abrió un espacecito en su ocupada agenda para conversar con nosotros después de anunciar que no implementará acciones basadas en ideología de género. Alegría Crespo, ministra de Educación de Ecuador, gracias por su tiempo. Bienvenida a la señal de DNews para América Latina. ¿Usted cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio en DNews. Ministra, vamos a ponernos en contexto, si a usted le parece. Quiero que sea usted la que nos cuente qué fue lo que sucedió. Vamos a hacer el titular. Esta niña trans de nacionalidad española que intentó ingresar a un colegio, pero allí sufrió bullying. ¿Y qué fue lo que pasó? La escuchamos. Sí, es muy importante tener el contexto real y la información real antes de emitir algún tipo de opinión y más que Claro, nada algún tipo de alerta social, que es lo que se ha venido viviendo en Ecuador. Siendo la ministra de Educación y estando a la cabeza de la cartera de Estado más grande y posiblemente más sensible, puesto que abarcamos a la población de la niñez y la adolescencia, estamos absolutamente inmersos en estos temas tan importantes para tomar las mejores decisiones. totalmente. Entonces, hay que estar muy informados con respecto que ante el fallo emitido por la Corte Constitucional relacionado con la vulneración de derechos en una institución educativa particular, es decir, no es una institución educativa pública, sino particular, Ok, en el año 2017 en la provincia de Santa Elena, el Ministerio de Educación, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Educación, aclara con firmeza que no implementará ningún tipo de textos o acciones que promuevan información que puede ser muy polémica, sobre todo en la edad de desarrollo en la que están los estudiantes. claro. Eh, Ha habido grupos opositores que han mencionado que el concepto de la ideología de género pues no viene al caso. Sin embargo, es un concepto que sí se lo lleva muy arraigado, puesto que se trata justamente de los temas de sexualidad, ¿no es cierto? Preferencias sexuales, eh, genéticos, hormonales y de crianza también de los Claro. niños, niñas y adolescentes. Por tanto, frente a este fallo de la Corte Constitucional, que es la máxima instancia jurídica del país, pues el Ministerio de Educación sin duda va a llevar a cabo lo que nos ordena, ¿sí? Que es, y esto hay que estar nuevamente muy informado porque pues me doy cuenta, nos damos cuenta desde el ministerio que tal vez un porcentaje muy bajo ha leído el fallo de la Corte Constitucional, Claro. en el cual se estipula y se manifiesta que se deben fortalecer los protocolos para erradicar la violencia, para que no exista violencia. Sí, por un lado. Y por otro lado, modificar el código de convivencia de dicha institución educativa, no de todas las instituciones Claro. educativas a nivel nacional. Entonces, veo que se ha llevado a una polarización muy grande de tanto los grupos conservadores como los grupos, digamos, más progresistas. Y pues es importante marcar los puntos sobre las IES y tener el punto medio de Claro. decir, todos los niños, niñas y adolescentes van a ser incluidos, no solamente porque es su derecho fundamental que deben ejercer, es un derecho constitucional, el de la educación, ¿sí? Y soy la primera en precautelar que todos estén integrados, pero esto pues no quiere decir que habrá políticas o fomento de material. Han hablado incluso de baños neutros en una edad y más allá de eso, de que los chicos puedan escoger un cambio de sexo. Se ha llevado a esa polarización. Claro. Entonces, aquí estamos para decir, a ver, acabamos de educar con las bases científicas, con las bases pedagógicas, sin ningún tipo de ideología que modifique este desarrollo sano, pero por sobre todo precautelando
la inclusión permanente de todo niño, niña y adolescente. Hemos sacado el plan de erradicación de la violencia en el contexto escolar, eh, con miras a erradicar a través de capacitaciones permanentes, de prevención, de protección, a la violencia en cualquier tipo de forma. Claro, Entonces, eh, así pues, tengo muy claro el panorama. Tenemos desde el Ministerio de Educación un acompañamiento integral desde el Departamento de Bienestar y Consejería Estudiantil, y más bien se invita a la ciudadanía que esté muy bien informado y claro, que no exista este tipo de debates desde la desinformación o sí, el apasionamiento, sino desde la realidad. Y claro. pues nos hemos detenido a mantener que no, lo que buscamos es garantizar que el sistema educativo ecuatoriano sea un espacio seguro, Sí. respetuoso y libre de cualquier tipo de discriminación, por un lado, y de manipulación ideológica por Claro, el por otro. el otro. Ministra, la estoy escuchando con suma atención y hay varios puntos que quiero acá resaltar. Usted al principio decía, hacía énfasis, fue una institución privada, particular. Quiere decir que hay una diferencia con el mandato superior para las instituciones privadas y las públicas. En otras palabras, y corríjame si no es así, las públicas tienen que seguir el mandato desde el Ministerio Superior y este fallo constitucional al que estamos hablando, y las privadas pueden hacer lo que quieren. No, no es así. Hay consignas fundamentales del Ministerio de Educación que están basadas en la norma y que no son, digamos así, de libre elección Claro, para las instituciones públicas o privadas. En lo que podría modificar en algún caso, por ejemplo, es en hacer alguna adaptación a alguna materia en particular del currículo, ¿no es cierto? O incluso hemos tenido cierta, digamos así, diferencia, digamos así, en el otorgamiento de cupos claro. que se dan a niños, niñas y adolescentes, Ministra, porque son privadas. Entonces, pero están bajo el mandato claro. del ente rector, que es el Ministerio de Educación del Ecuador. Bien, usted también mencionaba que se le hace seguimiento para precautelar que efectivamente sea una educación inclusiva, respetuosa. Y le pregunto, ¿cuál es el seguimiento que se le hizo desde la genuina curiosidad a esta niña española? ¿En qué terminó la situación? El caso de esta niña española, por ejemplo, una niña trans de nacionalidad española que quiso ingresar pero que sufrió el bullying. ¿Cómo se puede garantizar efectivamente que haya una educación inclusiva y respetuosa cuando suceden ese tipo de situaciones todavía? Mire, cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación. Eh, esta niña en el 2017, es Sí, decir, hace 8 años, correcto. yo seguía siendo educadora o era educadora, pero no era ministra. eh, Sus padres se quejaron de que no hubo el debido acompañamiento, ¿sí? En este proceso. Entonces, pues las medidas en las cuales nos centramos es en que eso no vuelva a suceder. El conocimiento es que la niña pues hoy vive en España, ¿sí? Sin duda mi mayor empatía y solidaridad a sus padres y familia, Claro, y pues cautelar para que en caso de que existiese otro caso así a nivel educativo, en el sector educativo a nivel nacional, pues esto no vuelva a suceder, es decir, que haya el acompañamiento debido, que haya el soporte emocional debido, tanto para el estudiante con sus familias. Así que es definitivamente un momento de reflexión también de qué inclusión estamos hablando si estamos polarizados. Todos los niños merecen claro, tener el derecho a la educación, pero no solo el derecho a la educación, sino el acompañamiento sistematizado, claro. empático, técnico, para que esto no suceda. Y pues estamos en el momento de crear todos los protocolos, porque el fallo es relativamente reciente, Sí, ¿sí? Entonces se ha creado toda esta discusión social, que claro. está bien que se discuta, pero está bien que se discuta con base al real conocimiento que debe haber. Así que, pues desde el Ministerio de Educación decidí que haya los puntos sobre las 10 en cuanto a todos están incluidos, pero tampoco vamos a fomentar a que los niños, niñas o adolescentes tomen decisiones que Claro. no corresponden a la edad. Ahora, Cuando tenga 18.
niños puede escoger lo que desee. Ministra, dos preguntas y con esto la despido. Usted, por un lado, decía, se tienen que hacer un seguimiento, un acompañamiento, pero acá también los profesores, los docentes juegan un papel fundamental. Se está pensando, se está aplicando ya alguna manera de preparar a los docentes, que no solamente se trata de unas clases que tengan un inicio, un desarrollo y un cierre, sino que ahora hay que hacer un acompañamiento a los estudiantes desde un tema tan polémico como lo es este. Y la última, tal vez la más importante, ministra, y con esto la despido. Hoy hay padres que seguramente nos están viendo y dicen, si mi hijo está en esta situación, es una niña trans y quiere entrar a un colegio ecuatoriano hoy, ¿cuál es la realidad con la que se va a encontrar? La escucho. La realidad es que la educación es un derecho para todos. No se le puede negar el cupo a nadie. Todos Bien, están bienvenidos al proyecto educativo. Y esa es la real calidad humana, la real democracia y el real seguimiento a la norma. claro, ¿Sí? Además de que es lo que debemos hacer. Ahora bien, en estos casos debe haber primero el conocimiento y acompañamiento de los padres de familia, del Departamento de Bienestar y Consejería Estudiantil, del estudiantado en general también, para que justamente se evite llegar a momentos de violencia en ningún sentido de la palabra, pero siempre va a contar con un cupo y no solamente con el cupo, sino con el acompañamiento. Tanto es así que hemos nuevamente sacado el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el Contexto Escolar, que comprende a toda la comunidad educativa, siendo los primeros que deben capacitarse los docentes. Estamos llegando a aproximadamente 160,000 docentes con esta capacitación de los 214,000 que son, y seguiremos capacitando en esta armonía que debe haber pro educación. bien. Gracias, Alegría Crespo, ministra de Educación, por estos minutos, un detalle un tema tan importante. Son muchos los detalles a los que tenemos que, sin duda alguna, mirar de cerca y con mucha empatía. La quiero correr de este tema y nos vamos directamente a hablar de dos muy importantes. La violencia en general en las escuelas, que ha estado aumentando en Ecuador, y también qué trabajo se está haciendo para aquellas que se ven afectadas por las fuertes lluvias, los deslizamientos, que a eso también le hemos hecho seguimiento. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, en cuanto a la violencia que se vive en el país actualmente, específicamente desde el Ministerio de Educación contamos y hemos levantado el 6 de mayo del 2024 un convenio importante con el Ministerio de Interior, que es del Plan de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que comprende pues una participación sumamente importante, no solamente de la comunidad educativa, sino por supuesto con el resguardo y las acciones de la Policía Nacional, sin duda, para que existan patrullajes preventivos en las instituciones educativas, en sus alrededores, visitas de instituciones educativas para coordinación de aspectos de seguridad, botones de seguridad instalados. Las tenemos en 106 instituciones educativas priorizadas de acuerdo a su geolocalización. También tenemos capacitaciones permanentes a docentes y padres de familia, simulacros, campañas de prevención, asambleas comunitarias, y tenemos también protocolos importantes, ¿no es cierto?, como el flujo de información ante la ocurrencia de eventos peligrosos, el protocolo de infracciones cometidas en el Sistema Nacional de Educación, el protocolo de actuación operativa y administrativa ante el riesgo inminente. Es decir, tenemos pues muchos procesos muy rigurosos, pero más allá de eso, fíjese usted que lo importante es tener detectadas aquellas instituciones educativas que están en riesgo alto por dónde se encuentran el lugar, y verificar que todos los muros del cerramiento tengan la altura necesaria, el cerco eléctrico, cámaras de seguridad, cerramiento fortalecido, guardianía 24 horas. Y esto, pues, sin duda, es el primer paso físico para mantener a Claro. nuestra comunidad educativa, a los estudiantes seguros. A partir de eso, y con esto tomando en cuenta, se fortalece toda la integración, convirtiendo esta comunidad aledaña a la institución educativa en una comunidad muy alerta frente a cualquier cosa que pueda Sí, suceder. sí, señor. Esto lo hacemos en un trabajo conjunto, articulado con el Ministerio de Interior, puesto que así lo requiere, y Claro. pues estamos cada vez fortaleciendo, tenemos monitoreo y vigilancia del ECO 911, los GAT, el gobierno descentralizado,
Es un trabajo muy en conjunto. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, tomando en cuenta que pasamos el mayor estiaje Sí, hace unos meses de noviembre, el estiaje más grande, más fuerte en 61 años. Hoy estamos atravesando un periodo y un momento de inundaciones sumamente compleja que nos exige actuar de manera inmediata pues muy efectiva. claro, Hemos nosotros pues implementado 145 planes de continuidad educativa en instituciones con mayor afectación en 8 provincias del país. Es importante saber que en 30 años no se había logrado que los chicos dejen, es decir, pasaba el momento de lluvias, de inundaciones, e inmediatamente perdían clases. Y perdían claro. clases por varias semanas muchas veces. Hoy, tomando en cuenta que hemos hecho muchas campañas de prevención, ¿sí? Y también que hay mingas con la comunidad y que se logra pues limpiar lo más posible la escuela, lo importante es que los chicos van a una modalidad no presencial, es decir, no se interrumpe. Estos 200 días de clases del calendario escolar no se ven interrumpidos, Bien, sino que se ven modificados a otra modalidad, que claro. es la no presencial, que comprende fichas pedagógicas, actividades lúdicas, lecturas, por supuesto, actividades de distinta índole y también clases en modo online, Claro, si así fue posible con el profesor. Esto es claro, muy que eso importante. fue, sin duda alguna, ministra, esto ha sido de lo que las más grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia, ¿no? Aprender a Algo confiar bueno, en bueno, la modalidad sí, online. Ministra de Educación, gracias sí. por su tiempo. Realmente el tiempo en televisión vuela. Quiero agradecerle por sus precisiones, a desearle lo mejor en términos educativos y en términos generales a su país. Tenga una buena tarde. Muchísimas gracias, a las órdenes.